Buenos días a todos. Estamos con el tema de vectores y bueno, como ya tenéis en el libro bastante información, yo lo que voy a hacer es pues explicarlo un poco distinto, no mucho, para no liaros, pero no siguiendo exactamente el libro, porque creo que no tiene mucho sentido si ya tenéis ese material, ¿vale? Entonces vamos a hablar de vectores, cosa que creo que deberíais conocer ya, porque estoy seguro que lo habéis utilizado, por lo menos en física y química, ¿no? Lo habréis tenido que utilizar, ¿vale? ¿Qué es un vector? Un vector es un segmento, ¿vale? Que entendemos por segmento, que también deberéis saberlo, pues así como una recta no tiene principio ni tiene fin, un segmento tiene principio y tiene fin, pues por ejemplo esto es un segmento, ¿vale? Entonces, un vector es un segmento orientado, es decir, tiene una orientación, puede ser hacia aquí, ¿vale? O podría ser hacia aquí, ¿vale? Segmento orientado. La flechita es lo que me da la orientación. Obviamente, solo va a tener dos posibles orientaciones, esta y esta, ¿vale? Que vosotros seguramente en física habréis visto como positivo y negativo. Ese positivo y negativo en un vector no tiene mucho sentido, ¿no? Sino se refiere a la orientación, ¿vale? Bueno, ese vector puede ser un vector fijo. ¿Qué entendemos por vector fijo? Pues que tiene un origen y un extremo concreto. Si yo tengo dos puntos A y B, ¿vale? Si yo dibujo este vector, es un vector que va desde A hasta B, es decir, su sentido es desde A hasta B, y su origen está en A y su extremo está en B. También podría tenerlo al revés, desde B hasta A. Ya veremos qué diferencia hay. Lógicamente, la única diferencia va a estar en el sentido, ¿vale? Con lo cual, un vector es un segmento orientado que tiene tres características fundamentales. El módulo, ¿vale? El módulo sería lo que mide este segmento, por así decirlo, ¿vale? Respondería a la pregunta ¿cuánto? Ese vector también tiene dirección, donde la dirección es la recta que contiene a ese segmento, ¿vale? Digamos que responde a la pregunta ¿por dónde? Es decir, esta sería la dirección de este vector, esta sería la dirección de este vector. Y sentido, que ya lo hemos comentado, lo que me respondería a la pregunta de ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Vale? Bien, pues eso es un vector. Módulo, dirección y sentido, ¿vale? Insisto, un vector puede ser un vector fijo, que tiene un origen en un extremo concreto, o lo que conocemos como vectores equipolentes. Los vectores equipolentes son todos aquellos que tienen el mismo módulo y sentido, pero direcciones idénticas o paralelas, ¿vale? Es decir, todos tienen la misma coordenada, lo que pasa es que pues este vector será equivalente a este, ¿vale? Obviamente el módulo no me ha salido exactamente igual, pero creo que se entiende el concepto, ¿verdad? Bueno, si a mí me dan un vector, ¿vale? Vamos a trabajar en tres dimensiones. Me dan un vector, vamos a decir un vector U, cuyas coordenadas son X y Z, ¿vale? Pues si yo tengo mi eje de coordenadas X y Z, ¿vale? X y Z, esto me diría cuánto me muevo hacia X, o sea, cuánto me muevo en X hacia este lado o hacia este, dependiendo que sea positivo o negativo, ¿verdad? Lógicamente. Esto ya lo conoceréis porque habéis trabajado con coordenadas en dos dimensiones muchísimas veces, ¿vale? Bien, pues si a mí me dan, estas son las coordenadas del vector, si a mí me dan las coordenadas de un vector, yo puedo calcular su módulo, es decir, lo que mide ese vector, ¿vale? Se expresa así. Me vais a perdonar porque yo no suelo poner la flechita, le suelo poner una rayita encima, voy a intentar ponerle la flechita para no liaros, ¿vale? Pero si no, me lo perdonáis. ¿Cómo lo calculo? Pues el módulo de este vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus coordenadas, ¿vale? Este sería el módulo del vector, en este caso U, ¿vale? Bien, pues ya sabemos calcular el módulo de un vector, ¿vale? Es muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo concreto. Si yo tengo dos puntos A y B, vamos a decir que el punto A es el 1, 2, menos 3. Y el punto B, que es el menos 2, 1, menos 1.
Quiero calcular, me da igual, el vector AB o el vector BA, ¿eh? Si queréis, yo voy a hacer el AB, haced vosotros el vector BA. Voy a calcular el vector AB. Será el vector que va desde A hasta B. ¿Cómo lo calculo? Pues para calcular el vector AB, lo que tengo que hacer es restarle a las coordenadas del segundo las del primero. Es decir, sería menos 2 menos 1, 1 menos 2 y menos 1 menos 3. ¿Vale? Por lo tanto, las coordenadas de este vector serían menos 3, menos 1, y esto sería, ojo, menos 1 más 3, ¿vale? Menos y menos sería menos 1 más 3, con lo cual me quedaría el menos 3, menos 1, 2. Bien, pues ya tengo un vector, ¿vale? Por ejemplo, este vector. Este es un vector cuyas coordenadas, recordad, x y z, ¿vale? Yo lo puedo representar, ¿vale? Normalmente trabajamos en el eje de coordenadas. Este es el punto de origen siempre del vector, con lo cual esto me daría menos 3, pues significa 3 hacia acá en x, menos 1, pues 1 hacia acá en y, 2 hacia acá en z, de tal manera que así lo que haría sería situar el extremo, ¿vale? Lo he hecho aquí bastante mal, pero para que me sigáis un poco. Pues este sería el vector, AB, ¿vale? Lógicamente, si lo hago en coordenadas, lo que podría hacer también, este es un vector equipolente, ¿vale? Es un vector, lo que hemos dicho antes, el vector AB, lógicamente sería situar en el plano A, situar en el plano B y unirlos, ¿vale? Bien, vamos a introducir ahora un concepto que también es importante, que es el concepto de vector unitario, ¿vale? Un vector unitario es aquel cuyo módulo vale siempre la unidad. Y esto también, también es importante, ¿vale? Entonces, veremos cómo calcular, o mejor dicho, vamos a ver ya cómo calcular un vector unitario. O sea, imaginaos que yo tengo un vector y quiero que ese vector sea unitario, ¿vale? Quiero convertirlo en un vector unitario que tenga misma dirección y mismo sentido, pero que su módulo sea 1, ¿vale? Pues lo único que tengo que hacer es, si yo tengo un vector, por ejemplo, un vector u, este vector, vamos a decir que tiene un módulo distinto de 1, lógicamente distinto de 0, si no, no tiene sentido. Vale, pues si yo quiero convertirlo en unitario, lo que tendría que hacer es dividir el vector entre su módulo, ¿vale? Es decir, ¿cómo hago eso? Pues dividir cada coordenada del vector por el módulo de dicho vector. Por ejemplo, este que le voy a llamar u sub x, me refiero a la coordenada x del vector u, ¿vale? Estas serían las coordenadas del vector unitario. Creo que se entiende porque es un concepto sencillo. No obstante, vamos a poner un ejemplo para que quede claro. Y para ello vamos a usar directamente este vector que habíamos calculado. Se ve claramente que su módulo va a ser distinto de 1, ¿no? ¿Cuál sería el módulo de este vector? Sería la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, que es 9, más menos 1 al cuadrado, que es 1, más 2 al cuadrado, que es 4, ¿verdad? Es decir, raíz de 15. Normalmente cuando trabajamos con vectores, sobre todo a la hora de calcular módulos y esas cosas, nos salen muchas veces raíces que no son exactas. Yo os recomiendo que lo dejéis en forma de raíz, es más cómodo, salvo en algunos casos que lo necesitemos. En principio lo dejamos en forma de raíz, ¿vale? En este caso me sirve simplemente para que veáis que el módulo no es 1. Voy a obtener a partir de este módulo, perdón, a partir de este vector, un vector unitario. Tengo las coordenadas del vector, tengo el módulo del vector, pues un vector unitario sería aquel que resulta, me quedaría menos 3 partido raíz de 15, menos 1 partido raíz de 15, 2 partido raíz de 15. Si pudiese simplificar, lo haría, ¿vale? Aquí podría ponerme ahora mismo a
a simplificar, intentar quitar la raíz del denominador, pero lógicamente ahora mismo no nos interesa, ¿vale? Quiero decir, no es que no nos interese, es que ahora mismo lo que quiero es que entendáis este concepto, ¿vale? Bien, yo creo que vector unitario también entendido, ¿no? Bien. Vamos a dar un paso más y vamos a ver operaciones con vectores. Operaciones con vectores que ya habéis trabajado, confío en que os acordéis, no solo ya porque lo hayáis visto en física, sino porque estoy seguro que os acordáis que el curso pasado lo vimos, con lo cual no debe haber dudas, ¿vale? Bien. Operaciones con vectores. Bueno, pues lo primero es la suma. La suma de dos vectores, si yo tengo un vector A y un vector B, la suma de dos vectores gráficamente sería, si a continuación del vector A yo pusiese el vector B, la suma de esos dos vectores sería el vector que va desde aquí hasta aquí, ¿vale? Este sería el vector, perdón, suma de A y B. ¿Vale? Bien, ¿cómo lo hago eso de forma algebraica? Pues muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es, si yo tengo el vector u1, cuyas coordenadas son, vamos a decir, x1 y 1, z1, y un vector u2, cuyas coordenadas son x2 y 2, z2, ¿vale? La suma de estos dos vectores es otro vector cuyas coordenadas van a ser la suma de sus coordenadas, es decir, la coordenada x va a ser x1 más x2, la coordenada y va a ser y1 más y2 y la coordenada z va a ser z1 más z2, ¿vale? Yo creo que no hace falta poner un ejemplo, podríamos hablar de las propiedades, pero no lo vamos a hacer, ¿vale? Porque lo tenéis en el libro además. Bien, vamos con el producto de un número por un vector. Muy sencillo, ¿vale? Si tengo un número cualquiera, número real, lógicamente, y un vector, el producto de un número por el vector es el producto del número por cada componente de ese vector. Es decir, si yo quiero calcular k por el vector u, lo que obtengo es un vector con las coordenadas kx, ky y kz, ¿vale? Bien, bueno, para hacerlo gráficamente lo que tenía que hacer es llevar el vector sobre sí mismo tantas veces como indique el número, ¿vale? Obviamente si el número es negativo, el vector cambia de sentido, ¿vale? No sé si hay que poner un ejemplo, entiendo que no. Con lo cual vamos a pasar a lo siguiente, ¿vale? Lo siguiente sería, bueno, tendríamos que ver el producto escalar de vectores y el producto mixto de vectores. Pero antes de eso me gustaría detenerme en un concepto importante, ¿vale? Un concepto importante que también viene en el libro, que es la dependencia o independencia lineal de vectores. En el fondo, si yo digo que un vector es combinación lineal de otros, lo que estoy diciendo es que puede escribirse como suma de estos otros. A lo mejor no suma directa, a lo mejor es multiplicados por un número, ¿vale? Si yo tengo el vector u, v y z, tengo estos tres vectores, si yo puedo escribir uno de ellos, por ejemplo el vector u, como k veces v más m veces z, entonces este vector es combinación lineal de los otros dos, ¿vale? Este concepto es muy importante. Igual que aprovecho para decir aquí que las matrices, famosas matrices que tanto os gustaron, son muy importantes para este tema. Con lo cual, si alguno tiene todavía alguna duda de matrices o se le ha olvidado, os recomiendo que le deis un pequeño repaso.
No obstante, cuando salga algo de matrices, como vamos haciendo ejemplos de las cosas que vemos, y yo antes de mandaros ejercicios resolveré yo ejercicios para que lo veáis, pues tampoco os agobiéis demasiado, pero si alguno ya se ha olvidado las matrices, pues que le pegue un pequeño repaso, siempre os va a venir bien, ¿vale? Muy bien. Con lo cual, si lo que tengo es un conjunto de vectores, me da igual que sean estos 3 o que sean 25, todos los que tenga, será linealmente dependiente si alguno de ellos es combinación lineal de los restantes. Es decir, en el momento que uno de ellos sea combinación lineal de los restantes, ya esos vectores son linealmente dependientes. Si ninguno de ellos es combinación lineal de los restantes, entonces son linealmente independientes. Ahora aquí podemos llamarle un teorema o lo que queráis. Me gustaría que no hiciese falta que lo explicase, porque eso significaría que os acordáis muy bien de las matrices, pero el número de vectores linealmente independientes del conjunto que yo tenga de vectores, me da igual, que podemos seguir con v y z, ¿vale? Bueno, el número de vectores linealmente independientes de este conjunto va a coincidir con el rango de la matriz que yo puedo formar con ellos, ¿vale? Obviamente, si os acordáis del concepto de rango, esto tiene mucho sentido. ¿Qué era el rango? Por favor, míralo, recuérdalo y entenderás esto, ¿vale? Con lo cual, si yo necesito estudiar la dependencia lineal de varios vectores, me basta con hacerme una matriz. Por ejemplo, si tengo estos 3 vectores, pues me hago una matriz, ¿vale? Por coordenadas. Aquí irían las x, aquí las y y aquí las z. Por tanto, aquí pondría ux, uy, uz, aquí pondría vx, vi, vz, y aquí pondría zx, zi, zz, sé que eso queda un poco raro, y lo que haría sería estudiar el rango de esta matriz. Entonces, estudiando el rango, obtengo el número de vectores linealmente independientes. Con lo cual, si a mí me preguntan que si estos vectores son linealmente independientes, ¿qué tendría que hacer? Para que sean linealmente independientes, su rango tiene que ser 3, ¿no? Porque tengo 3 vectores. Si el rango me da distinto que 3, pues lógicamente significa que son linealmente dependientes, ¿no? Porque hay alguno que lo puedo poner como combinación lineal de los demás. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Aunque creo que esto es sencillo. Si yo tengo los vectores 1, 0, 2, 0, menos 2, 3 y pues menos 1, 2, 0, ¿vale? Y quiero saber si son linealmente independientes, ¿vale? Pues lo que hago es construirme la matriz 1, 0, 2, 0, menos 2, 3, menos 1, 2, 0, ¿vale? Me construyo esta matriz y estudio el rango. Recordad que había distintas maneras de hacerlo, ¿vale? Podéis hacerlo como veáis. Yo aquí, como veo aquí varios ceros, directamente voy a intentar calcular el determinante del tirón, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si el determinante ya me da distinto que 0, pues ya me he ahorrado tener que seguir trabajando. Y porque lógicamente yo ya sé que el rango mínimo va a ser 2, aunque solo sea mirando aquí, ¿no? Bueno, entonces, esto sería 0, 0, 0, bueno, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Determinante de m sería 0, 0, 0, ¿vale? Y ahora sería menos por menos más, pero como es menos, ¿vale? Recordad que sería este por este por este, más este por este por este, más este por este por este, menos, con lo cual, menos por menos más, con ese menos, menos, 2 por 2, 4, y ya sería menos 2 por 3, 6, por 1, 6, y esto 0, ¿vale? Con lo cual, el determinante de esta matriz que forma con esos 3 vectores es menos 10. Eso significa que el rango de m, esto es distinto de 0, por tanto el rango de m es igual a 3, ¿vale? Con lo cual puedo decir
que mis vectores son linealmente independientes, ¿vale? Insisto que esto es un concepto importante. ¿Por qué? Pues porque a partir de los vectores vamos a empezar a trabajar con muchas más cosas. Vamos a trabajar con rectas, vamos a trabajar con planos, vamos a trabajar pues intersecciones, vamos a trabajar muchas cosas que vamos construyendo poco a poco, matrices, vectores, ¿vale? Entonces, si vamos cogiendo esto, que es más sencillo, luego lo otro nos va a resultar menos complicado, ¿vale? De todas formas, por tranquilizaros, es verdad que puede ser que a veces puede parecer un poco lioso, ¿vale? Yo creo que lo más difícil de este tema, bueno, no de vectores en concreto, que también, pero bueno, en general de la geometría, es el ver las cosas, pero da igual que no las veas, siempre y cuando tengas claro cómo hacer las cosas paso a paso. Si lo ves, mejor para ti, lógicamente va a ser más sencillo, pero si no, esto es muy metódico, ya veréis, ¿vale? Bueno, vamos a detenernos un momento aquí, para ver qué puedo yo deducir de esto que hemos visto, ¿vale? Pues si yo tengo dos vectores y resulta que son linealmente dependientes, ¿vale? Si yo tengo dos vectores, si U y V, hemos dicho son linealmente dependientes, ¿qué puedo deducir de aquí? Pues lógicamente eso significa que están en la misma recta. ¿Vale? Esto, insisto, aunque ahora no le encontré mucho sentido, es que esto nos va a facilitar luego mucho a la hora de trabajar con rectas y planos, porque siempre vamos a intentar reducirlo todo a vectores. Entonces, si podemos trabajar con vectores, pues nos ahorramos mucho, ¿vale? Entonces, importante, si dos vectores son linealmente dependientes, están en la misma recta, ¿vale? Creo que ahora espero que muchos de vosotros, mentes inquietas, se pregunten, bueno, ¿y si en vez de dos vectores tengo tres? Vale, buena pregunta. Si lo que tengo son tres vectores, entonces, si tengo U, es que antes he llamado, sí, venga, U, V y Z, vale, y son linealmente dependientes también, ¿vale? ¿Qué podemos deducir de aquí? Pues obviamente, ¿no? Haciendo un pequeño paralelismo, yo creo que es fácil deducir que en este caso están en el mismo plano, ¿vale? En el mismo plano. Bueno, darle un par de vueltas, ver si tenéis dudas de esto y me preguntáis, yo creo que por correo, podéis mandar un correo y me preguntáis, ¿vale? Y vamos a trabajarlo un poco, ¿vale? Obviamente, si yo os doy dos vectores o tres vectores y os pido que me calculéis si están contenidos en la misma recta o en el mismo plano, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es construirme la matriz y ver si son linealmente dependientes o si son linealmente independientes. Si son linealmente dependientes, están contenidos en la misma recta o en el mismo plano. Si son linealmente independientes, entonces no, ¿vale? De hecho, iba a hacer algún ejemplo, pero es que creo que no hace falta. Me parece que es sencillo, que queda claro. Prefiero que me lo pidáis vosotros y centrarme en lo que creo que puede costar un poco más o en lo que creo que merece más la pena trabajar, ¿vale? Bueno, pues entonces sí saltamos aquí a lo que habíamos hablado antes, que es el producto escalar de dos vectores, ¿vale? Que eso también lo habéis visto, si os acordáis, ¿vale? Producto escalar. Pues el producto escalar de dos vectores, U sub 1 por U sub 2, ¿vale? Si os acordáis, explicamos en su momento un escalar que es, un escalar es un número, con lo cual el producto escalar de dos vectores me tiene que dar un número. Es precisamente eso, ¿vale? ¿Y cómo lo calculo? Pues el producto escalar de dos vectores es el producto del módulo de los vectores por el coseno del ángulo que forman.
esto es un módulo, con lo cual es un número, esto es un módulo, con lo cual es un número, y el coseno de un ángulo es un número, con lo cual voy a obtener un número, un escalar, ¿vale? Muy bien. Geométricamente, si tengo dos vectores, u1 y u2, ¿cuál es el ángulo que forman? Este, ¿no? Que vamos a llamar, ya habéis visto, alfa, ¿vale? Muy bien, pues hay una serie de propiedades que no me voy a detener aquí a explicar porque son evidentes, ¿vale? Me voy a centrar en lo que más nos interesa. Y lo que más nos interesa es que si el producto escalar de dos vectores, vamos a coger u y v, si el producto escalar de estos dos vectores es 0, ¿qué podemos deducir de aquí? Pues que o bien el módulo y por lo tanto uno de los dos vectores es el vector nulo, lo cual en general no tiene mucho sentido, ¿vale? Perdón, el vector nulo, ¿vale? Es un vector cuyas coordenadas son 0, 0, 0. ¿Vale? O uno de los dos es 0, o el coseno del ángulo que forman, ¿vale? O el coseno del ángulo que forman es 0, ¿no? Lógicamente, si el producto de estos tres es 0, uno de los tres tiene que ser 0, ¿verdad? Vale. ¿Y qué significa que el coseno del ángulo que forman es 0? Significa que ambos vectores son perpendiculares. Y esto es muy importante también porque tiene muchas implicaciones que nos van a facilitar mucho la vida en todo lo que es la geometría, ¿vale? Muy bien. ¿Y cómo sería la expresión analítica de este producto escalar? Bueno, pues si yo tengo dos vectores, u y v hemos dicho, si yo quiero calcular el producto escalar de ambos teniendo las coordenadas de ambos, pues el producto escalar sería el producto, o sea, por coordenadas, el producto de las coordenadas. Es decir, si tengo u1 por u2 sería x1 por x2, donde x1 es la coordenada x de u1 y x2 es la coordenada x de u2, más y1 por y2 más z1 por z2. Lógicamente, si os fijáis aquí voy a obtener un número, ¿vale? Es decir, que a través de estas dos fórmulas puedo llegar al producto escalar, ¿vale? ¿Cuál es mejor? Pues depende de lo que me den, pero a veces vamos a necesitar usar ambas para deducir ciertas cosas, ¿vale? Bueno, no me voy a adelantar, ¿vale? Esto podríamos demostrarlo, pero no lo vamos a hacer, porque no quiero que esto resulte demasiado engorroso. Entiendo que la situación en la que estamos actualmente no es la mejor, con lo cual no pretendo agobiaros demasiado. Puede ser que ahora mismo, después de pues casi media hora de vídeo, alguno piense, madre mía, este hombre lo rápido que va. Tranquilos. Aparte que esto es sencillo, es un tema que ya habéis dado, ¿vale? Entonces esto quiero que os sirva más que nada de repaso. Con lo cual, no os preocupéis porque mi idea no es correr ni mucho menos, ¿vale? Y si corro, pues ya me lo diréis, ¿vale? Pero insisto que no es mi intención, ¿vale? Insisto que no es mi intención. Bueno, vamos a terminar con... Me gustaría hablar del producto vectorial también, pero bueno, lo voy a dejar para el siguiente vídeo, ¿vale? Vamos a detenernos en la interpretación geométrica del producto escalar de vectores que acabamos de ver, ¿vale? Si queréis os lo escribo. Interpretación geométrica del producto escalar, ¿vale? La verdad es que cuando escribo así rápido mi letra no es la mejor, así que voy a intentar no hacerlo demasiado rápido. Pero es un poco raro esto de darle una clase aquí a un iPad. Bueno, la interpretación geométrica. Antes de nada, quiero introducir otro concepto, que es la proyección de un vector sobre otro, ¿vale? La proyección de un vector
Vamos a decir U sobre otro, vamos a decir V. Ya veis que suelo trabajar con las mismas letras de vectores más o menos, ¿vale? Bueno, pues la proyección de un vector sobre otro es igual al valor absoluto del producto escalar de ambos vectores dividido por el módulo del segundo vector, ¿vale? Sé que suena un poco raro, tranquilos. Si yo tengo un vector U y tengo un vector V que forman un cierto ángulo, vamos a decir alfa, vaya, he puesto aquí como un infinito, alfa, perdón, ¿vale? La proyección de este vector U sobre V sería esto de aquí, ¿verdad? Es como si yo lanzase una luz desde aquí arriba, pues la sombra que me daría, ¿vale? Eso es la proyección. Como sabéis mucho de trigonometría, yo sé que el coseno de este ángulo alfa va a ser cateto contiguo, es decir, la proyección precisamente que quiero calcular. Lo voy a llamar X con vuestro permiso. Voy a poner en rojo así por utilizar más colores, ¿no? Siempre queda más llamativo, ¿vale? Con lo cual yo sé que el coseno de ese ángulo sería cateto contiguo entre la hipotenusa. La hipotenusa será el módulo de 1. Bien, tengo eso, ¿vale? Pero es que el coseno de alfa, por el producto escalar, si os acordáis de la fórmula, la pongo aquí, incluso en rojo también, el producto escalar de dos vectores era el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman. Con lo cual, si yo de esta fórmula despejo el coseno, lo que me queda es que el coseno de alfa sería el producto escalar de esos vectores dividido entre el producto de sus módulos, ¿verdad? Vale, pues si yo igualo estas dos ecuaciones, por así decir, ¿vale? Como este coseno y este son el mismo, lo que me quedaría es que esto que hemos llamado X dividido entre el módulo de U es igual al producto escalar de ambos vectores dividido entre el producto de sus módulos, ¿vale? Bien, pero aquí, si os fijáis, este módulo se me iría con este, ¿verdad? Módulo de U y módulo de U se me van, con lo cual lo que me queda es que esto que hemos llamado X, ¿vale? Lo voy a escribir bien, en vez de X lo voy a llamar proyección de U sobre V es igual a el producto escalar de ambos en valor absoluto dividido por el módulo de V. ¿Por qué el valor absoluto? Si aquí no tenemos valor absoluto, porque no tiene sentido que la proyección sea negativa, ¿vale? Por eso siempre es el valor absoluto, ¿vale? Ojo, no liéis módulo con valor absoluto, ¿vale? Este es el valor absoluto del producto escalar de los vectores y esto es un módulo, ¿vale? Bien, lógicamente también estamos con la interpretación geométrica del producto escalar. Otra interpretación sería que yo puedo saber el ángulo que forman dos vectores. ¿Cómo? Pues despejando de aquí una vez más. El coseno del ángulo que forman dos vectores es el producto escalar de ambos, ¿vale? Dividido entre el producto de sus módulos. De tal manera que, como yo puedo hacer el producto escalar, lo podía calcular, si os acordáis, de esta manera, ¿vale? X1 por X2 más Y1 por Y2 más Z1 por Z2. Puedo calcular el producto escalar así, ¿vale? Tengo los módulos de ambos vectores, tengo sus coordenadas, puedo hacer el producto escalar y puedo calcular sus módulos, puedo saber el ángulo que forman esos vectores. Esto también es importante y también tiene su aplicación en toda la geometría que vamos a ver. Importante, salen muchas fórmulas aquí en el siguiente tema, ¿vale? De este tema no vamos a hacer examen de los vectores, lógicamente, lo haremos ya de geometría en general. Entonces,
ahora más que nunca no tiene sentido que yo os exija que aprendáis las fórmulas. Ahora lo que más me interesa es que aprendáis a trabajar con ellas. Yo siempre os lo digo, haceros en un folio, que os escribáis las fórmulas, ¿vale? Que os escribáis las fórmulas y trabajéis con ellas. Y ya así se os van a ir quedando. Ya os estudiaréis las que os falten por aprenderos de cara al examen, ¿vale? Bueno, y por terminar, ¿vale? Para que dos vectores, de todo esto se deduce, creo que es lógico, que para que dos vectores sean paralelos, vamos a decir U1 y U2, para que sean paralelos, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que si yo divido por coordenadas, voy a obtener lo mismo, ¿verdad? Esto debería sonaros a algo. No sé si os acordáis cuando estudiasteis semejanza, allá por secundaria, pero para que dos vectores sean paralelos, sus coordenadas tienen que ser proporcionales. O mejor dicho, dos vectores son paralelos si sus coordenadas son proporcionales, ¿vale? Y lógicamente dos vectores son perpendiculares, espero que alguno ya se adelante y lo diga aunque yo no lo escuche, pero dos vectores son perpendiculares si su producto escalar es cero, ¿vale? Bien, pues dicho esto, os voy a poner algunos deberes, alguna tarea, para que intentéis aplicar todo esto, ¿vale? Ya me diréis un pequeño feedback que os ha parecido el vídeo, sobre todo también de extensión, si creéis que he ido demasiado rápido. Insisto que es un repaso, ¿eh? Y yo por mí incluso avanzaría más, llevamos 36 minutos. Pero bueno, prefiero que trabajéis un poco, ¿vale? Prefiero que trabajéis un poco. Bueno, vamos a ver qué ejercicios puedo poner. Ejercicio 1. Hallar el ángulo entre U y V, ¿vale? Siendo el vector U menos 3, 4, menos 2 y el vector V menos 2, 0, 2, ¿vale? El ángulo que os tiene que salir, si no me equivoco, porque yo lo tengo aquí hecho, es 82,45 grados, ¿vale? Hacerlo, si no sale, compararlo entre vosotros, y si no ya pues me preguntáis, pero es muy sencillo, muy sencillo. Y el otro ejercicio, ¿vale?, es hallar los valores de x para que se cumpla que los vectores u x 2, 8 y v 2 menos 1 x sean a paralelos y b perpendiculares. Igual, os digo que las soluciones, ¿vale? Para que sean paralelos, si no me equivoco, tiene que salir x igual a menos 4, ¿vale? Para que sean perpendiculares os tiene que salir x igual a un quinto. Si no me equivoco, insisto. Con lo cual, hacedlo. No me importa que lo comparéis entre vosotros. Si no se copia, pues allá él, ¿no? No tiene mucho sentido, pero bueno. Más que compararlo, incluso vería bien que trabajéis en cooperativo de alguna manera. Oye, pues vamos a hacer un grupo de 4 y lo hacemos entre los 4. Por videollamada lo vamos haciendo. Pero siempre para ayudar al que a lo mejor le cuesta un poco más. Bueno, cualquier duda me decís. Seguiremos avanzando. Y como veis, no os he mandado muchos ejercicios. Son dos cosas, esto se tarda muy poco, porque lo que quiero es que repaséis. Entonces, que vayáis repasando lo que ya habéis visto de vectores y que metáis un poco la cabeza en matrices, que vayáis metiendo un poco la cabeza en matrices. Bueno, pues mucho ánimo con vuestro confinamiento y mañana más.